Saludo cordial para todos ustedes, compañeros de este grupo reflexivo del curso de Psicopatología y Contextos. En esta oportunidad, en la unidad 3, paso 3, comprensión y acción, planteamiento de hipótesis y alternativas de solución. Los compañeros a participar, Ernesto Augusto Gómez, José Ignacio Erazo, Blanca Nubia Ordóñez, Olga Jacqueline Landazuri, del grupo 115 para nuestra tutora María Elba Sánchez Barrera, Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Vamos a dar lectura al caso. Caso número 8. La paciente es una mujer divorciada de 52 años, tiene una hija y es maestra de una escuela primaria, nivel socioeconómico medio. Motivo de consulta: se quejaba de cansancio extremo al tener que permanecer despierta toda la noche para impedir que alguien entrara a su casa a robar. Cuando tenía 35 años comenzó a lamentarse de ser el blanco de una discriminación proveniente de las autoridades de la escuela. Decía que las maestras mayores intentaban perjudicarla debido a su diferente religión, sentía que la espiaban y que trataban de sacarla de su puesto de maestra. Algunos años después comenzó a quejarse de que sus vecinos querían tener relaciones sexuales con ella. Los acusó de perseguirla y de tenderle trampas para violarla. Hizo instalar trabas de seguridad en las puertas y ventanas y nunca salía después del anochecer. Gradualmente se volvió ansiosa e irascible y varias veces dio parte a la policía. Casi nunca se animaba a dormir de noche, por lo que se cansaba cada vez más. Antecedentes: la paciente era la segunda de 6 hijos, tenía 5 hermanos. Su infancia había transcurrido sin mayores problemas. Se había casado pasados los 20 años y se divorció a los 34, aunque las razones del divorcio son poco claras. Tenía una hija que vivía con el padre. La paciente había enseñado en la misma escuela durante más de 20 años. Solía hablar de Dios o expresar conceptos religiosos, pero raramente concurría a un templo. Siempre tuvo menstruaciones largas y dolorosas, hasta que hace poco tiempo cesaron completamente. Al nacer su hija tuvo un episodio de depresión leve, manifestada por ingesta excesiva de alimentos y problemas para dormir. Cuando se estaba divorciando se la notó nerviosa y preocupada, a pesar de lo cual había logrado permanecer calma y trabajar como de costumbre. Era una persona pusilánime, indecisa y cautelosa. Sus colegas la caracterizaban como meticulosa y bastante estricta como maestra. Uno de sus hermanos tenía una condición mental extraña. Abandonó su trabajo y su familia para vivir en un taller que él mismo construyó. Aseguraba que dedicaría su vida al estudio de la física y que inventaría una máquina capaz de funcionar sin combustible. Datos actuales. Durante la consulta la paciente parecía bastante normal. Su conversación era coherente y acertada. Acusó a una cantidad de personas de quererle hacer daño y de que buscaban la oportunidad de forzarla para que tengan relaciones sexuales con ellos. Negó tener alucinaciones. Le desagradaba tener que hablar de esos problemas y parecía estar cansada por sus preocupaciones persistentes. Estaba absolutamente convencida de que sus inquietudes eran reales, aunque en realidad nunca le había pasado nada. Estaba segura de que tenía razón suficiente para creer que podría pasarle. El examen físico solo demostró obesidad leve. Caso número 8, discusión. La paciente tiene una larga historia de ideas delirantes de persecución persistentes, aunque no de carácter bizarro. No tenía alucinaciones o síntomas de esquizofrenia. No se observó síndrome depresivo concomitante. No se sospechó etiología orgánica o consumo de ninguna sustancia psicoactiva. El diagnóstico es, por lo tanto, trastornos de ideas delirantes persistentes de tipo persecutorio. Según CIE-10, el código F22.0, trastornos de ideas delirantes. Ahora sí, como equipo reflexivo vamos a hacer la correspondiente reflexión desde diferentes aspectos. Los componentes biológicos relacionados con el trastorno nos va a compartir la compañera Blanca Nubia. Compañeros, cordial saludo. De acuerdo con J. Pérez Porto y A. Gardey 2016, en el abordaje de este tipo de casos, desde el modelo biopsicosocial, desde el cual el potencial humano está determinado por sus características biológicas, físicas, aspectos psicológicos y el entorno social, nos damos cuenta que de la parte biológica nos detalla que
tiene muchos problemas para dormir, nos habla de que ha presentado menstruaciones largas y dolorosas, nos habla sobre una leve obesidad, pero nos podemos dar cuenta que no tiene ninguna relación en sí con el trastorno diagnosticado para esta paciente. Listo, muchísimas gracias. Ahora sí, en cuanto a lo relacionado a los componentes psicológicos, podemos basarnos en Yarne, Talarn, Armallones, Horta y Yaquena 2016, que nos hablan de diferentes características, sobre todo la teoría de los sistemas, características como la regulación, la aceptación al cambio, la falta de comunicación. Se puede llevarlo al caso de la maestra, donde estos tres aspectos, por su diferente comportamiento, no hubo regulación en el sistema familiar, por eso se evidencia que se terminó divorciando y quedándose sin hija. También la adaptación al cambio después de divorciarse, después de quedar sin su hija. Eh, en el otro sistema que es el grupal, tanto en comunidad como en la institución académica, eh, hay un cambio brusco donde le lleva a sufrir este trastorno que nosotros lo estamos tratando las ideas delirantes. Y la falta de comunicación. Al no tener una buena comunicación tanto en el sistema de su núcleo familiar como en el sistema de grupo, es lo que lleva a romper el equilibrio en los dos sistemas, tanto familiar como grupal, y miramos que sus repertorios verbales, la desconfianza permanente con sus vecinos, con sus compañeros de trabajo, la sospecha de que piensa que va a ser abusada, siempre está leyendo signos amenazantes en su entorno, es una persona que se preocupa mucho y por ello no puede dormir, y pues por eso es que sus compañeros como docente la catalogan como una persona pusilánime y meticulosa. Entonces, así podemos mirar que lo que más destaca son los aspectos psicológicos en este trastorno que estamos tratando de ideas delirantes. Muchísimas gracias. Ahora sí pasamos a los componentes sociales relacionados con el trastorno. Compañera Jacqueline. Gracias. Bien, en la perspectiva social se enfatiza en que los individuos se ven influidos por la gente, por la cultura y por el mundo que los rodea. Estas influencias tienen un impacto inmediato sobre la persona, como la familia, los círculos sociales. Los teóricos de este postulado que se enfocan en varios aspectos de influencia y enfatizan los factores externos como causas de los trastornos psicológicos. En este caso, en el caso de la maestra, cuando los vínculos familiares no se fortalecen o no hay pautas claras o muy positivas de crecimiento, en la niñez se desencadenan estos episodios de inseguridad, de temor, donde se da donde en el adulto puede presentarse estos tipos de trastorno. En el caso, el tipo de trastorno de ideas delirantes que es con el que fue diagnosticada la maestra. Gracias. El rol del psicólogo, entonces, compañera Blanca Nubia, compártenos. Sí, desde el rol del psicólogo, ¿cómo podemos nosotros abordar este tema? Es ayudando a la persona a pensar con más claridad. Debemos lograr ganar la confianza de esta paciente para aceptar aquello que ella nos explica, pero sin confirmar sus creencias. Debemos tratar de estabilizar, contradecir, hacer ver la poca razonabilidad de sus creencias con el fin de ayudar, aprender también a prevenir problemas futuros y se hace necesario llevar un tratamiento combinado, tanto psicólogo como farmacológico, como es un antipsicótico, que es un fármaco, que es un tratamiento que se usa para la psicosis, el cual reduce la creencia de las alucinaciones, de acuerdo a la teórica Marta Guerri 2016. Muchísimas gracias. Y las posibles estrategias de acción, compártenos, Jacqueline, ¿qué podemos hacer?
Bueno, en las posibles estrategias de acción está realizar una terapia enfocada en el modelo biopsicosocial. Es importante tener en cuenta varios aspectos del caso, como sucesos ocurridos en la vida de la paciente y su interacción con el medio familiar y social. Estos nos sirven de guía para enfocarnos en el modelo a seguir. Aquí podemos emplear la terapia familiar estructural de Salvador Minuchin, donde la vida psíquica de un individuo no es exclusivamente un proceso interno. El individuo influye sobre su contexto y es influido por este mediante secuencias repetidas de interacción. Y cuando se trabaja con un individuo o con su familia, su comportamiento se incluye en este contexto sociocultural. En nuestro caso, miramos que hay varios aspectos por escarbar para poder definir más a fondo un tratamiento. De igual manera, hay el componente familiar, el componente social, que pueden afectar y nos llevan a estos tipos de trastornos. Gracias. Bueno, y hacemos la conclusión y cierre. Bueno, en conclusión, tomamos al paciente como un ser integral en donde interactúa y se relaciona con el medio dentro de un marco biopsicosocial y dependiendo de su influencia, su estado será salud o enfermedad mental. Bueno, esta fue nuestra estrategia de equipo reflexivo. Gracias. Muchas gracias con todos, compañeros y compañeras.